El siguiente programa es para todos. Salud mental, problemáticas actuales en nuestros contextos, hubo una ponencia destinada a presentar los resultados de la caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Andes en el año 2019, como parte del convenio de asociación con la Universidad Católica Luis Amigó, que busca crear una ruta de articulación en temas de salud mental para el municipio de Andes. Lo primero, quiero compartirles esta frase pensando en el Día Mundial de la Salud Mental. Me pareció bastante significativa y es: abriendo mente, cerrando estigmas. En la medida que nosotros nos demos la posibilidad de abrir la mente y ponerle también sentimiento a lo que hacemos por nuestra sociedad, pues vamos a darle muchísimo más valor. La caracterización que realizamos fue pensada precisamente en la población del municipio. Entonces partimos de datos que se recogieron a través del DANE y de ahí sacamos una muestra poblacional que incluso fue superada por lo que nosotros teníamos planteado. Partimos del dato de si en el municipio de Andes tenemos más o menos 46.000 personas, pues entonces habíamos hablado que necesitábamos hacer una muestra de 1.270 personas más o menos, pues para tener una buena mirada de lo que estaba pasando respecto al consumo. Finalmente, pues tuvimos unas encuestas que se realizaron y tuvimos la posibilidad de que fueran 1.307 personas. Entonces los resultados que les voy a presentar es los resultados de las encuestas de esas 1.307 personas. ¿Cómo se hizo? Bueno, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que para poder hacer estudios de caracterización sobre consumo se utilicen unas pruebas que se llaman pruebas de tamizaje. La de drogas se llama el ACIS. El ACIS, nosotros a través de la plataforma Prevenir, que es una plataforma de la Universidad Católica Luis Amigó, tenemos el ACIS digitalizado. Igual, si alguien todavía no ha conocido la plataforma y quiere hacerlo, está disponible para que miren. Tratamos de mantener información actualizada todo el tiempo sobre consumo de sustancias y pues es para, digamos, revisión permanente. Y el ACIS fue aplicado tanto a través de la plataforma como de manera escrita, pues se les llevaron los cuestionarios en compañía del equipo del Centro de Bienestar Psicosocial. Los psicólogos que trabajan en el Centro de Bienestar estuvieron visitando colegios, diferentes grupos de la tercera edad, diferentes grupos, algunos profes, estuvieron en la Universidad de Antioquia, porque lo que queríamos era poder tener una muestra de lo que estaba pasando en el municipio. Entonces, lo primero que tengo para compartirles es que de esas 1.307 personas, entrevistamos a 742 mujeres y a 565 hombres.
distribuidos además hombres y mujeres de la ruralidad 290 y en lo urbano eran hombres y mujeres que equivalían al 61% de la población. Esa caracterización se inició en el mes de julio y se hizo durante todo el mes de agosto, entonces son datos que son completamente recientes. Aquí tenemos cómo fue distribuida como la población por edad, según su grupo etario. Si se dan cuenta, la mayoría de la población está entre los 15 y 19 años. Y eso, bueno, primero pues porque había fácil acceso, digamos, a las instituciones educativas, pero también es porque cuando uno revisa y cuando trabaja, pues digamos, en el tema de las adicciones, la población más vulnerable frente al consumo de sustancias son los jóvenes entre los 14 y 24 años. Entonces era importante poder conocer cuál era la situación de consumo de la población que correspondía más o menos a esas edades en el municipio. Aquí tenemos entonces los datos, la población caracterizada, este lado nos indica zona urbana, mujeres y hombres, y zona rural, también mujeres y hombres. Esa fue la población que pudimos caracterizar. Pero entonces, ¿qué pasó con la población? Entonces, primero contarles que la mayoría pues estaba con un nivel de escolaridad, digamos, de secundaria. Muchos pues estaban en el colegio, entonces ese era digamos el nivel de escolaridad como tal, y encontramos algunos con formación técnica, tecnológica y universitaria que corresponde al 12%, y con nivel básico, que estamos hablando de nivel primaria o sin estudios, que sería, digamos, el otro 12%. Con respecto al estado civil, pues si tenemos una población que la mayoría eran escolares, pues el gran porcentaje, el 87%, es personas solteras. ¿Qué encontramos con respecto al consumo de sustancias? El ACIS es un instrumento que está compuesto de 7 preguntas y que básicamente lo que nos dice es, primero, que referenciemos qué sustancias hemos consumido alguna vez en la vida, y luego pregunta si esas sustancias han sido consumidas en los últimos 3 meses. Las demás preguntas apuntan precisamente pues a conocer qué tanta disfuncionalidad eso genera. De ahí que cada vez que se aplicaba una prueba obteníamos 3 niveles de riesgo. El nivel leve, que es un nivel donde decimos la persona ha tenido contacto con las sustancias, eso le genera un riesgo, pero es un riesgo que no pone, digamos, una alerta grave. El nivel moderado quiere decir que no solo está, digamos, ha tenido contacto con las sustancias, sino que además esas sustancias probablemente han sido consumidas en los últimos 3 meses de su vida y están generando una disfuncionalidad generalmente que se reporta a nivel familiar, a nivel académico, a nivel laboral para quienes laboran, y un tercer nivel, que es el nivel severo, son los casos que además ya su nivel de disfuncionalidad y de consumo está tan avanzado que requiere una intervención ya de carácter pues, de segundo nivel, o que necesita acompañamiento no solo de psiquiatría, sino procesos de desintoxicación y un internamiento para hacer todo un proceso de recuperación como tal.
Hacer la caracterización no tenía sentido solo para tener un dato, sino también tiene una fuerte conexión con el trabajo que se está haciendo en la granja, porque a nivel, digamos, de país, y el enfoque que se da, la mirada de salud mental apunta a dos cosas. Uno, a disminuir la vulnerabilidad que se pueda estar generando en la población, y dos, hacer un gran énfasis en la atención primaria en salud. Muchos de los problemas de salud mental podrían tener una buena resolución si se le da un buen manejo en la atención primaria. Y la atención primaria no es ir al hospital. La atención primaria es generar redes con los líderes que tiene el municipio, es generar redes dentro del nivel educativo, es generar redes con el tema de cultura, deporte, y es hacia allá donde queremos enfatizar este trabajo. Entonces también la caracterización nos permitió seleccionar algunos jóvenes que están participando de la granja, donde el gran objetivo es replantear su proyecto de vida. Ese es digamos, el gran reto que tenemos con la población, y pues que conocer esos datos pues también nos ayudan es para hacer intervención con la población. ¿Qué encontramos? Y no, quedémonos, Luisa, en la anterior. Cuando hablamos de prevalencia de vida, tenemos que hablar la prevalencia de vida me dice que alguna vez en la vida la persona ha consumido esa sustancia. ¿Y qué sustancias creen que son las más consumidas en el municipio de Andes? ¿Qué creen? Pues ahí tienen la gráfica, pero ¿ustedes qué se imaginan? Alcohol, marihuana, cigarrillo, perico, inhalantes. Bueno, vamos a ver, tranquilizantes dicen por allí. Vamos a ver el resultado. Y lo otro que yo quiero mostrarles para traer esta presentación fue, no solo me quedé con los resultados que habíamos obtenido del municipio de Andes, sino que los comparé con Colombia y los comparé con el estudio de escolares de Colombia. ¿Con qué objetivo? Pues para que generemos alertas, para que pensemos que esto no puede ser una intervención aislada, sino que tenemos que trabajar todos juntos para obtener otros resultados diferentes. Entonces, por supuesto, la sustancia más consumida en el municipio es licor, con un 92.58%. De las 1.307 personas encuestadas, el 92% nos dijeron que habían consumido licor. De ahí sigue el tabaco, segunda sustancia, ambas legales, y que generalmente son las dos sustancias que muestran mayor consumo. El tabaco está sobre el 31% de la población. Luego sigue el cannabis o la marihuana con el 19%, y generalmente en las estadísticas del país la siguiente sustancia que sigue es la cocaína, pero aquí en el municipio de Andes nos encontramos como cuarta sustancia los tranquilizantes, o sea, las pastillas para dormir, muchas veces que lastimosamente, y lo que uno escucha en las conversaciones y preguntándole a la gente, ¿usted por qué consume tranquilizantes? Les cuento que la mayoría no es porque fueron al médico y se las mandaron, sino que alguien me sugirió que la tomara. Entonces, sin cuidado y sin prescripción médica, empezamos a consumir medicamentos que sin un manejo médico
pueden generar un riesgo no solo para la salud física, sino mental. Entonces, esa fue la cuarta sustancia. Luego los inhalantes que los mencionaban, y cuando hablamos de inhalantes, muchas veces cuando uno le pregunta a las personas dicen, inhalantes es que es Sacol. Sí, el Sacol es uno, pero hay otros inhalantes, está el DIC, está el Popper, son sustancias que también se están consumiendo. Bueno, de ahí entonces cuarta y quinta, tranquilizantes inhalantes, luego aparece la cocaína, las anfetaminas, en menos porcentaje, casi mínimo, alucinógenos y opiáceos. Entonces les decía, para mí era importante saber si eso era muy similar con lo que estaba pasando en el país o si estaba pasando algo diferente. Entonces la siguiente gráfica lo que nos va a mostrar es la comparación entre Andes y Colombia. Esos son los resultados de Andes y Colombia. Les explico, la línea verde es Andes y la línea naranja es Colombia. Todas las sustancias, excepto tabaco, Andes estuvo por encima. Lo que tiene que llamarnos la atención y lo que tiene que generar en nosotros cuestionamientos de qué está pasando, ¿cierto? Porque, mire, entonces les menciono, la primera, pues la única que está por debajo es tabaco, que para el municipio es de 31% y para el resto del país está sobre el 40%. O sea, estamos 10 puntos por debajo de lo que está pasando en el país. Pero si miramos el alcohol, si para el país es el 87%, para Andes es el 92%, estamos 5 puntos por encima. Y si miramos cannabis, marihuana, para el país está sobre el 11% y en Andes está en el 19%. La alerta y el llamado que yo quiero hacerles es, miren, yo sé que y uno puede ir a cualquier sitio y sabemos que encontramos vendedores y encontramos todo un negocio alrededor de la ilegalidad de las drogas, pero también yo estoy convencida y cada vez haciendo más estudios sobre adicciones, que nosotros tenemos un potencial que a veces no valoramos lo suficiente, y es el poder de la familia, de la buena comunicación familiar, de los límites y la autoridad como padres. Ahí hay que poner la mirada. Puede pasar muchas cosas por fuera del entorno familiar, pero también si miramos desde ese núcleo podemos tener acciones muchísimo más efectivas. La invitación hoy es, si estas cifras nos alertan, tenemos que ir a pensar qué está pasando en mi casa, qué está pasando en ese núcleo pequeñito que también yo pueda ayudar a generar cambios estructurales para una sociedad. Esta gráfica entonces nos muestra la verde, la barra verde es el total en la población, pero traje esta gráfica porque hay otro dato que a mí me preocupa. ¿Y cuál es el que me preocupa? Las personas que han empezado a consumir alguna sustancia, en cualquiera de las sustancias lo que muestra es que el nivel moderado está cerca del 50%. Eso quiere decir que si dos personas empiezan a consumir marihuana, una de ellas va a tener problemas con la marihuana. Eso es lo que nos están diciendo las estadísticas.
Y eso nos tiene que generar alertas, porque entonces no es solo que yo la probé y ya, maravilloso, si eso no pasa nada más, pero lo que nos están mostrando es que se está complejizando el problema. Estamos llegando a niveles moderados y severos. Los severos todavía no se consolidan tan fuerte y por supuesto tenemos que poner ese límite ahí para que eso no se complejice. Cuando uno habla, bueno, y por supuesto cuando trabajan el tema del consumo de sustancias psicoactivas, hombres y mujeres presentan unas diferencias en el consumo y me parecía muy importante también compartirles qué diferencias encontramos entre el consumo de mujeres y en el consumo de hombres. ¿Qué encontramos de entrada? Las mujeres tienen un consumo menor de licor. Bueno, vuelvo y retomo. Consumo de mujeres, la verde es Andes y la naranja es Colombia, porque también comparé los resultados de hombres y mujeres con Colombia. Si se dan cuenta, si miran de entrada, lo que vemos es que la única naranja que está más alta que la verde que la acompaña es tabaco. Las demás, todas están por encima. Tenemos más consumo de licor en las mujeres andinas, tenemos más consumo de marihuana, tenemos muchísimo más consumo de tranquilizantes. Y me preocupa mucho eso porque miren que la naranja de Colombia ni se alcanza a ver, porque el porcentaje de tranquilizantes en el consumo de mujeres es mínimo. Y aquí el resultado nos habla del 11%. Y eso nos tiene que generar muchísimas alertas. Y bueno, y así las demás. Pero creo que, digamos, para llamar la atención, tranquilizantes y licor. Además de que estamos hablando de dos sustancias que lo que generan en el sistema nervioso es un depresor del sistema nervioso central. Con respecto a los hombres, igual, Andes verde, Colombia naranja, pasa lo mismo. La única más alta es tabaco. La de, digamos, de licor se acerca un poquito más a lo que es Colombia, pero sigue siendo alto. Y aquí hay una variación. La cuarta sustancia no son los tranquilizantes, sino que aparecen los inhalantes. Eso nos da pistas de que probablemente en nuestra población los tranquilizantes están siendo más consumidos por las mujeres y los inhalantes por los hombres. Esta comparación, les decía, pues es del Estudio Nacional de Escolares. El Estudio Nacional de Escolares lo que se hace es, se hacen las mismas preguntas, pero solo población escolarizada. Entonces, para esta comparación no tomamos todo el universo de las 1.307 personas, sino que miramos solo los 938 chicos que participaron en la encuesta. Y miren los resultados, vuelve y pasa lo mismo, incluso con una alerta. Aquí el tabaco no estuvo por debajo. Quiere decir que si bien en general la población puede que está disminuyendo el uso de tabaco, parece que los jóvenes están volviendo a incrementar ese consumo, porque ya está por encima. Sustancias, alcohol, tabaco, marihuana, tranquilizantes, inhalantes. En inhalantes el consumo estuvo un poco por debajo de lo que es Colombia.
Las demás, bueno, y pasa lo mismo con cocaína, un poco por debajo, igual que alucinógenos. Esos son como los resultados que tenemos de la población y de la caracterización que estamos atendiendo. Entonces, eso me invitó a hacer unas conclusiones que yo quiero compartir, pero también generar como unos interrogantes para seguir trabajando al respecto, y es, bueno, creo que ya lo he mencionado, pero es importante que lo tengamos presente. Los reportes del consumo del municipio de Andes superan las estadísticas del país. Las sustancias más consumidas, como en el resto del país, son alcohol, tabaco y marihuana. Debe enfocarse campañas en el municipio sobre el consumo de tranquilizantes. Yo creo que ya eso lo habíamos mencionado cuando estuvimos en la inauguración de la granja. Ahí todavía no teníamos toda la población caracterizada, pero ya empezaba a marcar una tendencia que finalmente se concretó. Y yo creo que hacer el llamado, digamos, de las campañas es también pensar en lógica de qué pasa, digamos, con el uso de medicamentos y con la venta de medicamentos en nuestro municipio. Pues porque cualquiera va y pide una pastilla y se la vende. Esas alertas pues las tenemos que generar porque hay medicamentos que no son de uso cotidiano, incluso ni siquiera los analgésicos. Yo tuve hace un par de años una paciente que precisamente, y que para mí fue sorprendente porque nunca me había pasado además, y fue una paciente que me dice: yo me tomo 8 acetaminofén al día. Y yo le decía: 8 acetaminofén al día, ¿por qué? Y ella me decía: pues en promedio, porque me puedo tomar más, pero yo me lo tomo porque de pronto me da dolor de cabeza, porque de pronto me duele la cintura, porque de pronto no sé qué. Entonces miren, y si uno va a ver la composición del medicamento, no tiene nada, pues no tiene nada adictivo, pero es la relación que estableció con el medicamento lo que complejizó el asunto. Y si eso pasa con el abuso de la pastilla más común que es recetada, ¿qué podríamos estar diciendo de otras que tienen, digamos, otro manejo? Incluso, y para generar alertas, yo sé, y es una invitación, miren, cuando vamos al médico y nos recetan una fórmula médica, yo creo que a todos nos ha pasado, uno se empieza a sentir mejor y uno llega y dice: ay, ¿yo para qué me voy a terminar de tomar esas pastillas? ¡Qué bobada! Y no sabemos qué estamos haciendo, porque hay medicamentos como los tranquilizantes que no son medicamentos que se deben de suspender de la nada, deben de tener un manejo para poder hacer su suspensión. Si le damos un manejo inapropiado, si estamos tomando cantidades inapropiadas, pues imagínense lo que podemos desbordar. Los resultados indican que quien consume una sustancia tiene el 50% de riesgo de presentar un consumo moderado, equivalente a un consumo problemático. Ese es otro dato, y yo quiero generar alertas porque, pues, además de ser docente en la universidad, pues ya les mencioné, yo hago clínica, atiendo a pacientes con problemas de adicciones, y lo que me encuentro con muchísima frecuencia es que cuando llegan con el adolescente y llegan por primera vez, hay una pregunta que es clave para los papás, y uno llega y les dice: ¿y desde hace cuánto tiempo está consumiendo su hijo? Y les cuento que siempre la respuesta supera el año. No dicen me di cuenta ayer, no dicen me di cuenta hace una semana, dicen
Sí, yo empecé a notar los cambios hace como 2 años, pero resulta que es que ya no obedece. O sea, si nos damos cuenta de los cambios, si nos damos cuenta de lo que estamos pasando, dejar pasar el tiempo es permitir que ese consumo se vuelva moderado o problemático. Eso no nos puede pasar. Hay que generar las alertas a tiempo. Y la mayoría de los casos, porque yo sé que aquí hay muchos docentes que nos acompañan, los primeros que evidencian ciertos cambios son ustedes, profes. No dejen pasar esas alertas. Son fundamentales para hacer una intervención a tiempo. No para estigmatizar, para hacer una intervención a tiempo. Es necesario la articulación de todos los sectores. Salud solita no puede hacer nada. Salud sin educación no funciona. Salud sin cultura, sin deporte, sin seguridad, está a medias. Por eso hay que lograr hacer detección temprana y evitar los consumos severos. Incluso hace unos años, el gran reto que se tiene en prevención de adicciones es que no baje la edad de inicio. Incluso ya se desistió y pensar en un mundo libre de drogas ya se volvió un asunto ideal. Pero sí lo que queremos es que no empiecen a consumir tan rápido. La estadística nos indica que el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país está sobre los 14 años y el de licor está sobre los 7, 8 años. Cuando a un paciente con problemas de licor se le pregunta cuándo empezó a consumir, y no solo digamos con problemas de licor, pero en general lo que nos encontramos, ¿cuándo empezó a consumir? En las fiestas familiares, en la primera comunión. ¿Qué estamos autorizando como familias? ¿A quién le estamos abriendo la puerta? Eso nos tiene que alertar. Y el consumo de sustancias psicoactivas agravan el manejo de otros trastornos mentales. Si una persona tiene un problema de depresión y empieza a consumir sustancias por esa depresión, se complica más. Es muy común encontrar que muchos de los consumidores de sustancias, cuando ya están en un nivel severo, lo que se encuentra es que lo que había de base era un déficit de atención en la infancia. ¿Qué pasó? Que no detectamos a tiempo. Entonces esa es la invitación. La invitación es: generemos mayor detección temprana. No dejemos pasar 1 o 2 años para decir que la situación se está saliendo de control. No podemos dejar, o sea, el tiempo por sí solo no lo va a solucionar. Necesitamos acciones como familia, como colegio, como institución educativa, como sociedad. Para finalizar, les quiero compartir esta frase del Dalai Lama. Dice: una mente calmada trae fortaleza interna y autoestima. Eso es muy importante para la salud mental. Muchas gracias. No se pierdan el próximo bloque la ponencia que abordó el tema de la situación actual de los habitantes de calle en la ciudad de Medellín y el sistema de atención que tiene para esta población en esta localidad, temática abordada en el Foro de Salud Mental. Hasta aquí, Especiales AUPAN. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Chaupan, la televisión de los andinos.